Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente en Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Hola, mi nombre es Eliel Núñez, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, yo soy Josie, gerente financiera de Bysoft. Bysoft es una de las empresas de mayor crecimiento de la América Latina, el segundo Financial Times. Con la base financiera estructurada, estamos preparados para enfrentar cualquier dificultad económica. Puedes confiar. Hola, muy buen día para todos. Deseando se encuentren muy bien. Agradecerles el día de hoy por su acompañamiento. Estamos muy contentos de entregar una vez más una sesión sobre diferentes tipos de procesos. La intención de hoy es entregarles a ustedes una clase en donde verán diferentes alternativas para generar optimización de procesos BIM en diferentes tipos de actividades o de frentes. Nos va a acompañar una persona que tiene un conocimiento amplio y extenso sobre la utilización de estos procesos para la mejora en las organizaciones. Su nombre es Edgar Rubio, tiene diferentes tipos de experiencia en la ejecución de proyectos del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. La intención es que ustedes puedan llegar a extraer la mayor cantidad de conocimiento en la presentación del día de hoy. También nos va a generar el acompañamiento en la respuesta a las preguntas que ustedes puedan llegar a tener a lo largo de la presentación de la clase. Y pues no siendo más, le doy la bienvenida a Edgar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenos días. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo perfecto? Te vemos y te escuchamos perfecto. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, todo excelente. Bueno, pues nada, de antemano lo primero agradecer nuevamente la invitación a este espacio. Es un honor realmente que una empresa como de la categoría de Bysoft cuente con los conocimientos que podamos haber tenido y desarrollado a lo largo de toda nuestra vida académica y profesional para ponerlos acá en práctica. Y pues nada, yo creo que lo primero, voy a empezar aquí presentando, voy a compartir pantalla. Quiero que tengamos claro 2 o 3 conceptos muy básicos, porque en cuanto a lo que tiene que ver con optimización, solamente me voy a centrar, de hecho, en uno que es el menos conocido. Entonces, a ver,
Listo. Listo. Entonces, en cuanto al tema de la optimización de procesos, lo primero que hay que definir es, como siempre, qué es BIM. Y creo que en alguna ocasión anterior yo ya he mencionado que yo soy como la oveja negra en este tema en cuanto a que todo el mundo trata de mencionar que BIM es una metodología, mientras que la ISO lo define como la utilización de gemelos digitales de un modelo tridimensional para la toma de decisiones. Incluso lo menciona como el uso y representación, manejo eh, de un modelo digital para la toma de decisiones en un activo de construcción. Entonces, ahí quiero redondear eso de entrada para que todos tengamos claro que no solamente estamos hablando de edificación vertical, que es como el, el general, lo que todo el mundo piensa, digamos que el imaginario colectivo de que esto solo sirve para edificios y pare de contar. Entonces, salgamos de ese primer mito. Activo de construcción, la ISO nunca lo va a definir como edificación vertical, sino cualquier cosa que pueda pasar por nuestro mercado AS, arquitectura, ingeniería y construcción, puede ser o está abierto a tener un proceso BIM al interior. Y lo segundo es precisamente ese mismo tema de la metodología. BIM realmente es una metodología. A nivel general, ya lo dije, la ISO no lo define como metodología. Y digamos que la Building Smart también lo menciona o lo reitera, que realmente es un conglomerado, una unión de diferentes metodologías y de diferentes procesos para optimizar, para mejorar todo lo que tiene que ver con el activo de construcción o el activo construido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un proceso BIM, realmente lo que estamos hablando es de algo mucho más complejo que puede llegar a ser, eh, digamos que manejado o abordado. Es un problema que tiene diferentes puntos de vista que nosotros realmente podemos llegar a ofrecer una solución al interior del activo de construcción. Entonces, repito, cuando estamos hablando del BIM process, de los procesos BIM, lo primero es, definamos qué es BIM. Entonces, en este caso, eh, ya lo mencioné, pues desde mi perspectiva o desde la perspectiva práctica en la que nosotros lo hemos abordado como proceso, es eso, es el proceso de creación y de gestión de la información. Y realmente eso es lo que me define la ISO y eso es lo que me definen todas las metodologías y eso es lo que me ha dicho siempre la Building Smart desde que sacó las guías en el 2014 respecto a los procesos de modelado. Entonces, dentro de los conceptos que él tiene, no solamente está proporcionando una información gráfica del activo de construcción, sino que el resultado es un contenedor de información. Y es algo que también ha sido bastante reiterativo en las charlas en las que me han invitado y en las clases donde he dado cátedra. Y precisamente es que nosotros en ningún momento estamos modelando. No estamos haciendo modelitos 3D, no estamos haciendo maquetas virtuales. Nosotros siempre estamos haciendo un modelo real, un edificio real en un espacio virtual, que es un poquito diferente. Entonces, ahí cambia también un poquito la concepción que nosotros tenemos en cuanto al modelo, en cuanto a cómo vamos a abordar las técnicas de modelado. Y es que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que la herramienta que nosotros tengamos en mente de modelado, en nuestro caso para Autodesk sería Revit, no estamos modelando un producto final. Entonces, en ese orden de ideas, cuando digo que nosotros no estamos modelando un producto un proceso, un edificio, un activo,
como un producto final, significa que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la concepción de que el único fin o el único objetivo que va a tener ese modelo es sacar planos bonitos. De pronto algunos utilizan los modelos para sacar cantidades. Nosotros lo que tenemos que meternos ahorita en la cabeza es que nosotros tenemos que ejecutar esos modelos como si fuesen un modelo de construcción, un modelo de preconstrucción. Una frase que escuché hace muchos años, no recuerdo dónde la escuché, pero la terminé adoptando porque es, yo creo que la mejor definición de lo que nosotros podemos hacer con este tipo de procesos. Un píxel es más barato que un ladrillo. Nosotros lo que estamos haciendo acá es, repito, construir un edificio real en un entorno virtual. Entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer todas las simulaciones en temas antes, durante y después en un computador implica que la toma de decisiones, como lo decía, todas las metodologías de gerencia y de gestión de procesos y de información, implica la curvita de McLean, que nosotros vamos a tratar de mover los esfuerzos que antes estábamos haciendo en una fase posterior a una fase anterior del proyecto. Entonces, realmente eso es lo que nosotros le estamos apuntando con el tema de los procesos BIM. El hecho de que tengamos un modelo como este, que es una base de datos, repito, no es un modelo, es una base de datos bonita porque tiene todas las geometrías asociadas a un proceso de coordinación geométrica, no técnica, geométrica, eh, implica precisamente que nosotros podemos incorporar toda la data que nosotros querramos. Dentro de esa data, pues está la información geométrica, que tiene que ver con los volúmenes, con las simulaciones de las diferentes redes, pero hay un punto que usualmente se nos olvida y es todo lo que hay atrás, todo lo que hay antes del proceso de diseño. Hay un punto en el que nosotros podemos decir que cuando nosotros estamos desarrollando un diseño, en esencia lo podemos desarrollar bien desde la etapa cero, desde la toma de decisiones, desde el esquema básico, desde el matacho en la servilleta. Y eso es también algo que es bastante común. Ustedes creo que más de una vez lo han visto cuando están caminando por las calles y es un montón de hojitas pegadas en las ventanerías. Eso no implica que el diseño esté bien o que está mal hecho, significa que desde una etapa temprana a mí me faltaron herramientas para poder simular cosas como el comportamiento del sol o la, la, sí, el impacto bioclimático que va a poder tener el entorno en mi edificación y como no lo tuve en cuenta, o el usuario final es el que está sufriendo las consecuencias o después cuando estamos en la fase de optimización y mantenimiento en el facility management que llamamos de la edificación, pues lo único que implica es que vamos a tener que gastar un poco más de recursos haciendo adecuaciones, por ejemplo, a las fachadas, cambiando los vidrios, incorporando infraestructura adicional que en su momento no tuvimos en cuenta. Entonces, de ahí también la importancia de arrancar desde mucho más atrás con la incorporación de modelos. Y de aquí en adelante creo que ya es lo que todos hemos conocido, visto y hablado en todas las demás masterclass, en todas las demás conferencias y en todos los demás estados, y es precisamente que nosotros podamos incorporar las propiedades de los materiales, las coordinaciones, las ingenierías para poder tener un tema de coordinación geométrica nuevamente, de elementos técnicos, podemos incorporar las fases de construcción, que a lo largo esto es lo que le está apuntando el tema de las dichosas dimensiones. Estos son las guías BIM de la Building Smart y aquí pues en esencia está haciéndonos ese pequeño resumen, como que nosotros tenemos la concepción del 2D como el elemento bidimensional, el 3D con la incorporación de la tercera dimensión, con la geometría en sí, tenemos el 4D con la incorporación del parámetro del tiempo, el 5D con el parámetro de costos. Una de las cosas también generales que hago aquí énfasis es que los programas de modelado BIM no generan costos, generan cantidades y nosotros tenemos que, como lo dicen, zapatero a tus zapatos, que encontrar una forma de que nuestro profesional encargado de hacer los procesos de cuantificación y de presupuestación del proyecto tenga una forma dinámica para poder intercomunicarse entre el modelo y pues su entregable, el presupuesto,
El 6D, pues que en esencia le está apuntando a todo el tema de sostenibilidad. Digamos que esto también está muy en discusión desde la parte académica, desde los autores y literatos en el tema, porque hay muchos que están o que aplican el 6D no como la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social, sino lo están aplicando desde más el cumplimiento normativo, desde el tema de seguridad industrial, desde el desarrollo de la obra y ejecución, pues realmente todos esos son engranajes de la misma máquina que pueden estar vinculados en ese punto. Ahí no nos metemos todavía. Y pues por último el tema de Facility Management, que es el dichoso 7D. Pero lo que le apunta realmente el BIM Process, el proceso BIM, es precisamente a que todos podamos articular esa máquina y que sea un modelo activo, cambiable, que pueda evolucionar conforme nosotros estamos cambiando entre las diferentes fases o etapas del proyecto. Y eso tiene que ver también mucho con el software de autoría. Pero bueno. Entonces aquí repito lo que ya hemos mencionado anteriormente y es BIM es un software, BIM es un proceso, BIM es una metodología, BIM es una sumatoria de metodologías, de procesos o es un revuelto de todos, método o metodología. Entonces, aquí yo lo sigo dejando discusión abierta, como lo dije anteriormente, desde mi perspectiva y desde la forma en la que lo hemos abordado siempre. BIM es un input, es una palabra que viene de la parte de programación y es simplemente una entrada de información. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque, como bien lo menciona la ISO, estamos hablando de la incorporación de un objeto tridimensional que me permite mejorar la toma de decisiones, que me permite mejorar los procesos, que me permite mejorar un montón de cosas, pero bueno, ya me voy a devolver a eso. Ya les voy a explicar también por qué lo tomo como un input y cómo ese input se relaciona con los diferentes procesos que nosotros vamos a utilizar. En este caso, repito, me voy a enfocar en el que menos hablamos, que es el proceso 1, que tiene que ver con la incorporación de toda la ubicación geográfica y de todo el contexto para el óptimo desarrollo del proyecto. Entonces, cuando nosotros miramos un poquito esto, que de nuevo, Building Smart, el cuadro resumen de la 19650, numeral 2 del 18 de diciembre del 2018, que fue cuando la PAS 1192 y 1193, que eran los British Standard, ya se convirtieron en la ISO. Un poquito de historia también para que tengan acceso al contexto, al marco histórico y pues puedan hacerle un poquito más de seguimiento y saber por qué estamos metidos en esto. Realmente lo que le estamos apuntando es a esto, a la evolución, repito, de la BS, British Standard, PAS 1192 y 1193. Esto es la evolución del modelo de contratación del Reino Unido, donde nos estaban hablando de una cosa que es evaluación de necesidades como primera instancia, como primera parte del proceso. Ya me devuelvo un poquito a eso. Esta es mi imagen favorita de toda la ISO 19650. Porque nos está hablando de los activos, nos está hablando de la organización y nos está hablando de la información. Bien se ha dicho que BIM es lo importante, la I de información, building como edificación o building como verbo, como construir, M como modelo o como management o como lo que quieran, pero que lo importante es la I, pues tienen toda la razón. Porque aquí en esencia este cuadro resume todo el proceso BIM o la optimización de procesos que enmarca la ISO. Y es que en esencia él me está diciendo, hay dos fuentes importantes, la organización y el proyecto. Y dentro de cada una de esas instancias siempre hay una diferencia entre lo que yo necesito, entre lo que yo pido y entre lo que me entregan. Entonces aquí lo primero que nos dice la imagen es, ¿qué necesita? Sea consciente. Dentro del BIM Forum, dentro de Chile, por ejemplo, nos están dando una guía muy buena de los 25 usos BIM, que fue la que se tomó a la larga para replicar estos procesos en
grandes extensiones acá en Latinoamérica, incluido Colombia. La UPIT en temas de infraestructura también está liderando precisamente en esos 4 grandes macroprocesos de planificar, diseñar, construir y mantener esos mismos 25 usos. Pero la gran pregunta es cuando uno se acerca al cliente y el cliente le dice, quiero todo. Genial. ¿Qué es todo? Desde su perspectiva, ¿qué es todo en el mundo de BIM? Entonces ahí es donde se abre también un abanico de posibilidades de, seamos conscientes de que el modelo termina siendo una cosa cambiante que va evolucionando, que seguramente en términos de los usos, cuando estoy planeando el modelo es totalmente diferente a cuando estoy diseñando, porque de pronto en la etapa de planificación me interesa más la parte gráfica de acercarle una idea al cliente para su respectiva aprobación. En el tema de diseño ya estoy incorporando un montón de normativas, lo cual afecta realmente la posición de los elementos, el diseño. Y en la fase de construcción, pues seguramente estamos más centrados o en el complemento de una fase previa de documentación o en la incorporación de datos adicionales para tener un modelo récord o un modelo as built. Y ese modelo realmente es el que terminaría siendo partícipe de la etapa de mantenimiento. Pero bueno, entonces la primera instancia que nos habla de esto es usted qué necesita. Y una cosa es lo que usted necesite como organización y otra cosa un poquito diferente es lo que se necesite por parte del proyecto. Esto da dos lugares, o da lugar más bien a la creación de dos documentos diferentes. Uno es el protocolo, otro es el plan de ejecución. El protocolo para mí es único, para mi empresa, yo como presento todos mis proyectos, cuáles son los requerimientos, si voy a hacer un andén chiquito, si voy a hacer un edificio de 20 pisos o una autopista de 50 kilómetros, qué información es la que yo entrego, cómo la entrego, cuál es mi rótulo, cómo es mi manual de marca. Toda la información debe estar protocolizada. Pero proyecto a proyecto tiene sutiles variaciones y eso realmente el proyecto es lo que va incorporado dentro de mi plan de ejecución, que en este caso es lo que nos está planteando como PIR, cuáles son los requisitos de información para mi proyecto. Entonces, repito, entre organización, contratación y modelo están las 3 variaciones. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo pido? ¿Y qué es lo que me van a entregar? Y todo eso se convierte, el qué es lo que me van a entregar, en todos los entregables de la información, el PIM y el AIM. Y eso realmente es lo que debería descansar en el repositorio de nuestros entregables, de nuestro proyecto final dentro de nuestros IFC, como el entorno común de datos, como la carpeta publicada, ya, la entrega final del activo de construcción. Entonces, la primera parte es, repito, lo que necesito, la segunda parte es lo que pido, que son los requisitos de intercambios de información, más que todo, los dichosos EIR o el AIR, los requisitos de cómo voy a intercambiar la información en el activo, la incorporación de un entorno común de datos y un montón de piezas de glosario que para los que no estén familiarizados con el mundo BIM, pues les recomiendo también pegarle una mirada a todas las otras masterclass. Y para toda la documentación en general que nos está dando tanto la Building Smart como la misma, la ISO, la EN, la PAS, incluso ya tenemos nuestra traducción aquí en Colombia de manos del Icontec. Y pues por último, las casas matrices, Autodesk que nos entrega también un montón de documentación respecto a cómo se hace esto. Pero bueno, volviendo un poquito a ese tema, entonces lo primero que nos estaba diciendo es evalúe qué es lo que necesita para saber qué pedir. Tenemos una línea que es evaluación de necesidades, tenemos una segunda línea que se llama, o bueno, dos carriles azules que son las actividades durante la etapa de contratación. Entonces, en esencia, estamos en dos etapas que se llaman tanto presentación, bueno, petición y presentación de ofertas. Aquí vienen incorporadas unas partes adicionales que son las partes contratadas principal propuesta a las personas o mis posibles proponentes. Y de ahí en adelante, pues ya pasamos a un proceso de aprobación, que es la contratación y movilización. Y por último, las actividades durante la producción de cada contrato, entiéndase durante la ejecución.
Este marco lo puedo utilizar yo para cualquier etapa de proyecto. Lo puedo utilizar si estoy haciendo un diseño, si estoy haciendo un proceso de construcción, si estoy haciendo una interventoría. Incluso aquí en la parte 6 y 7 ustedes lo pueden ver con claridad. Me está diciendo disponibilidad de información, produzca información, realice usted un control de calidad, apruebe el intercambio de información y revise el modelo. Pasamos a la siguiente parte. Presente el modelo, revise, autorice y presenta al contratante. Él revisará y si falla, devuélvase al punto 6 y vuelva a producir el modelo, el control de calidad, etcétera, etcétera. Si el contratante lo aprueba, pásese a la fase 8, que es archive el modelo o archive versiones anteriores, publique el modelo y lo más importante de todas las metodologías de gerencia de proyectos y gestión de información es lecciones aprendidas. Haga un libro de lecciones aprendidas. La replicabilidad de estos procesos es el éxito precisamente también de los mismos. Entonces, cuando yo hablo mucho de BIM como metodología o no metodología, BIM como input, como entrada de información, a lo que digo es que yo puedo gestionar todo ese ciclo de procesos de aprobación de información, de revisión con las diferentes metodologías y esos no son temas nuevos. Nuevos es el BIM que lo bautizamos más o menos en la década de los 2000 para arriba, pero si ustedes lo notan acá, en la década de los 60 está la Asociación de Project Management y el PMI, el Project Management Institute, y de ahí empezaron a salir un montón de metodologías que precisamente me están diciendo cómo abordar todos los proyectos, cómo abordar los procesos. Ténganlo en cuenta. El PMI tiene una definición de proyecto muy interesante. Es una palabra que nosotros utilizamos todo el día, todos los días, a toda hora. ¿Ustedes en qué están trabajando? En un proyecto. Ok. ¿Proyecto de qué? De diseño, de construcción. Genial. Pero díganme lo primero. ¿Qué es un proyecto? Y aquí es donde uno se queda callado y piensa, no, un proyecto es lo que estoy haciendo. No sé. Un proyecto es la edificación, un proyecto es el activo de construcción. Project Management Institute define un proyecto como una inversión para generar un producto, una inversión de algo, una inversión de tiempo, una inversión de esfuerzo. Y el producto puede ser cualquier cosa, el producto puede ser una idea, puede ser un plano, puede ser un edificio construido, puede ser un andén, puede ser un proyecto de infraestructura, puede ser un puente, puede ser lo que sea. Entonces, ya sabemos lo primero, un proyecto es un esfuerzo que yo estoy colocando para producir algo. Segundo, ya lo he mencionado también en repetidas ocasiones, tal vez no en esta masterclass, pero seguramente si me vuelven a ver acá lo volveré a repetir. Y es que el fundamento que tienen todas las metodologías de gestión de información y de gerencia de proyectos es el mismo. Alimentas basura, produces basura. Entonces, si la información que yo alimento no la gestiono de forma correcta, o la gestiono de forma correcta, pero no es información certera, simplemente el producto que voy a tener no me va a servir. Y entonces, el 50% de lo que yo considero como BIM es la metodología que yo estoy utilizando, que fácilmente puede ser PMI, porque ellos tienen una gestión de riesgo increíble, como puede ser Scrum, como puede ser Prince, como puede ser DMAC, como pueden ser todas las metodologías ágiles de gerencia de proyectos, o incluso las que nosotros ya conocemos como Lean, producción sin pérdidas, Lean Construction, construcción sin pérdidas, o todas las que ustedes quieran. Y de ahí para abajo es el modelo, mi 50% de información. No puede ser un 1% más, 1% menos. Mi modelo realmente es el que me va a proveer la información que yo voy a gestionar en esa metodología que sea que yo vaya a utilizar. Entonces, si mi modelo está mal armado o no tiene el uso que yo necesito, no me sirve. La información no va a ser certera. Un ejemplo que yo coloco siempre es, piensen ustedes en un pilote. Un pilote nosotros lo modelamos como familia, ya, queda un circulito extruido, un rectángulo encima y ya tenemos nuestro elemento de cimentación. ¿Cómo lo construyo? Si yo no coloqué
un cilindro, no lo modelé, que se llama excavación, no voy a poder contabilizar metros cúbicos de excavación. No, es que yo lo hago contabilizando los metros cúbicos del pilote. Ok, ¿y ustedes cómo contabilizan el descabece, por ejemplo? ¿Y cómo contabilizan los movimientos de tierras y los rellenos que van a utilizar temporalmente pues, para evitar precisamente que se vaya la tierra sobre el pilote? Si todos esos pequeños elementos no están modelados, créanme que mi modelo en este caso no serviría para sacar presupuestos, un supuesto previo. Y de ahí también que la gente tenga dos variables. La primera es decir, no, pues que los modelos BIM solo sirven para sacar planos, a nosotros no nos sirven. O el cliente que dice, es que los modelos BIM no me sacan presupuestos precisos, por ende no confío en el modelo, por ende no promuevo el uso del modelo, por ende nunca vamos a estar montados en BIM. O por otro lado está también el uso de, bueno, creo que me voy a meter ya en otro tema, pero dejémoslo en el uso de modelos de preconstrucción para la toma de decisiones del activo, que es lo que a nosotros nos importa. Pero bueno, pensemos en eso, en que nosotros tenemos que tener unos requerimientos como organización, unos requerimientos como proyecto en función del uso. Con eso genero yo mi propia metodología para gestionar la información y la información viene a partir del modelo para que cuando nosotros entreguemos un modelo no digamos, no, es que solo tienen las cantidades generales o las cantidades arquitectónicas, sino realmente podamos tener un modelo estructurado para lo que funcionalmente nosotros vamos a entregar. Como para rematar, les quería mostrar estas dos imágenes que encontré en un repositorio, una tesis, respecto a la comparativa entre todas estas diferentes metodologías, Prince, ICB, Scrum y PMBOK, a pesar de que son nombres diferentes que nacieron en países diferentes, todos le están apuntando exactamente lo mismo. Primero, análisis conceptual y estructural, todo eso no tiene nada que ver con estas metodologías. Esto es metodología de investigación científica. Esto hace parte de la recopilación de información. Análisis cualitativo, cuantitativo. Cualitativo, oiga, ¿usted cómo percibe el uso del BIM? ¿Cómo percibe el uso de metodologías? ¿Cómo percibe los cambios en avances y tiempo que tenemos en un proyecto? Cuantitativas. ¿Cuánto me ahorré realmente? ¿Qué porcentaje en tiempo? ¿Qué porcentaje en dinero? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Entonces, primero, recopilación de información previa. Después, hago una etapa de planificación, una comparación conceptual de la estructura general que nosotros vamos a tratar de replicar. Primera toma de resultados, vuelvo a hacer la comparación. Segunda toma de resultados, vuelvo a hacer comparación. Y con todos esos resultados, repito, es que nosotros podemos tener un análisis cuantitativo que realmente es lo que nos va a acercar a nosotros, tanto al cliente como al promotor, como al dueño, como al interventor, como al supervisor, como a quien sea, para poder entregar resultados físicos y tangibles sobre qué estamos haciendo con nuestro modelo. Y obviamente cada uno de esos resultados a lo que le está aplicando es que nosotros vamos a tener nuestro propio libro de lecciones aprendidas. Pero bueno, digamos que en esencia. Esto es el Scrum. Es una gráfica que resume un poquito cómo funciona el Scrum. Como parte de una metodología, yo lo utilizo bastante para la generación de mis proyectos. Yo me dedico muchísimo, muchísimo, muchísimo a la captura de información, entiéndase fotogrametría, que ahorita les voy a mostrar ese primer proceso que es el que quiero optimizar y el que quiero que tengamos claro para arrancar un proyecto. Pero en la etapa de coordinación, esta metodología también para mí es aplicable. ¿Por qué? Porque nosotros seguramente, o yo tengo un equipo, el equipo cumple unos roles específicos y nosotros tenemos unas cuantas fases dentro de las cuales nosotros planificamos un script que en la parte del Scrum se llama backlog, que en la parte de BIM se llama EIR, requisitos de información, que en la parte o incluso como parte del protocolo del plan de ejecución, nosotros empezamos a hacer nuestra lista de tareas, nuestro cronograma, nuestros ejecutables y nosotros tenemos unas reuniones de coordinación fuertes en este caso no las hacemos cada 4 semanas, sino cada 1 o 2 semanas dependiendo del proyecto. Pero esta metodología nos está diciendo, primero, que todos los miembros del equipo participan en la toma de decisiones. Segundo,
nosotros hacemos un daily scrum, un scrum diario, una reunión de 10 minutos en la cual simplemente discutimos muy rápidamente. Primera pregunta, ¿terminamos las tareas del día? Sí, no, ok. Segunda pregunta, ¿qué hicimos hoy? No, pues nada, lo mismo de ayer, miércoles. Ahí ya notamos un punto que tenemos que mejorar y es que todas estas metodologías también vienen en temas de mejoramiento, mejora constante. Hoy tengo que ser un poquito mejor que ayer. Entonces eso implica mejoras en los tiempos, mejoras en los procesos, mejoras en los productos, mejoras en los proyectos. Entonces, con este manejo de los diferentes Scrum, nosotros, repito, hacemos unas revisiones diarias, cada 4 semanas hacemos nuestras reuniones, bien sea de diseño, cada 1 o 2 semanas. Nuestras reuniones de diseño, coordinación, y pues eso lo único que nos va a dejar es un libro de lecciones aprendidas muy, muy, muy importante. Y eso también implica que todo el proyecto, que todos los diferentes miembros que componen el equipo, pues van a estar en revisión constante de todas las etapas, fases, desarrollos y entregables del proyecto para tener un producto de mucha mayor calidad. Obviamente esto tiene muchas etapas, muchas fases, muchos formatos, equipos, no sé, un montón de requerimientos. Esto es como un brochazo general simplemente porque quería compartirles una de las que yo uso para el desarrollo de mis proyectos en específico. Sin embargo, pues también les dejo a ustedes en la cabeza, y eso también lo están haciendo ahorita todos los miembros que en su momento fueron socios o miembros fundadores del BIM Forum, y es buscar todo tipo de metodologías y de metodologías ágiles para poder gestionar la data que sale del BIM. Entonces, ahí también reitero el tema de BIM como metodología o no metodología. Entonces, pues nada, eso como input era lo primero que les quería mostrar. Entonces, aquí hablaba con la optimización del primer proceso. Captura de información. En este caso, contexto. Esto no son más que imágenes tomadas con drones, tomadas a partir de vuelos. Esto, para los que reconozcan, es el clásico centro de Bogotá, el Hotel Continental, el edificio de Procuraduría, este tipo de cosas, la DIAN, Museo del Oro, todo está por este sector. Pero fase 1, recopilación de información. Entonces, ¿qué tiene de raro esta información? Yo puedo hacer este proceso con cualquier otra herramienta. Lo que a nosotros nos importa no son las fotos, sino la metadata que contienen las fotos. En este caso, estas fotos, que de por sí son un poquito pesadas, cada una está por el rango de los 9 a 10 megas, máximo 15 según la cantidad de iluminación, tiene unos detalles que son los que tienen absolutamente todas las cámaras. Clic derecho, propiedades, descripción, autores, imágenes, fabricante de la cámara, pero lo que a mí me importa es una cosa que es una metadata que contienen estas fotos, que es precisamente lo que me va a dar el tema de precisión. En este caso me está diciendo latitud, longitud y altitud. Y esto es información que viene a partir del dron, del equipo con el que se captura la imagen. Todas estas imágenes sufren un pequeño proceso de transformación que se llama triangulación, aerotriangulación, que hacen parte de un enfoque que se llama fotogrametría. Con ese proceso de fotogrametría nosotros tenemos un primer entregable. El primer entregable depende del software que nosotros tengamos para el manejo. En esencia es una ortofoto o una nube de puntos, una malla de polígonos, pero la que a mí me importa porque es la que me genera gran interoperabilidad con las herramientas de Autodesk, que ahorita les quiero mostrar precisamente cómo funciona esto dentro de Recap, que es la herramienta, el buque insignia de Autodesk para la parte fotogramétrica. Nos genera precisamente una cantidad de información tridimensional. Para que ustedes lo tengan en cuenta, esa información ustedes no solo la pueden gestionar a partir de, como lo están viendo acá en pantalla, de nubes de puntos, sino de mallas
mallas MDS, modelos digitales de superficie, o MDT, que son modelos digitales de terreno. Entonces, ¿qué mejor para la toma de decisiones en cuanto a diseño que poder decir, tengo el predio en la pantalla de mi computador? Me traje el lote para la oficina. Entonces, aquí la información que nosotros podemos sacar de esto, dependiendo del software con el que haya sido procesado, de pronto las fachadas no se ven bonitas porque el vuelo se hizo desde arriba, no, pues no me interesaba el contacto del primer piso, sino las partes exteriores. Es total, es absoluto, porque en este orden de ideas, yo simplemente con la toma de una medida, puedo establecer que tengo una distancia en horizontal, que en este caso son 4 metros, pero tengo una diferencia de 6.3398 centímetros. Entonces tengo 6 centímetros, 3 milímetros y 0.398 milímetros. Y ahí sí, si esto no es el uso de un modelo tridimensional para generar certeza en la toma de decisiones, no sé a qué se refiere la ISO cuando me está hablando de BIM bueno, de la representación y uso de modelos digitales para la toma de decisiones. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos estos datos en bruto y lo que nos importa es cómo hacemos nuestro proceso de interoperabilidad, y que realmente esto es lo que les quería mostrar en la sesión de hoy. Las nubes de puntos en general se guardan en formatos LAS con S, LAS con Z, que contiene un nivel de compresión zip. Maneja el formato de 57, el formato XYZ, el formato, muchísimos formatos. Entonces, realmente nosotros no tenemos que saber o dominar alguna herramienta de terceros o de alguna otra casa matriz para poder gestionar nuestros datos. En esencia, yo puedo abrir nuestro programa estrella del día, que es el Recap, para generar la incorporación de uno de estos modelos. ¿Cómo funciona el Recap? Esta es la interfaz del programa. Ok, aquí se ve un poco mejor. En esencia, lo único que a nosotros nos pide el programa es generar un nuevo proyecto y nos está ofreciendo dos alternativas: convertir fotos a modelo tridimensional o importar una nube de puntos. ¿Podemos nosotros generar un mix entre las dos herramientas? Sí podemos, pero en esencia, aprovechando que nosotros ya utilizamos algún software que puede o no ser el que venía con el escáner, con el dron, con el equipo, ya tenemos la nube de puntos. En este caso, yo podría proceder a importar esa información. Cuando nosotros hacemos ese proceso, el programa nos dice dónde lo va a guardar. Nos está preguntando, ¿usted necesita esta información? Genial, ¿dónde la necesita? Voy a ponerle cualquier nombre. Realmente no voy a guardar el proyecto. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar dónde está la data, dónde está la información. O nosotros cargaríamos un folder completo de imágenes para que él haga el proceso de reconstrucción, o nosotros podemos incorporar las respectivas nubes de puntos que nosotros tengamos. En este caso, si yo selecciono una nube cualquiera, voy a seleccionar esta que es de bajo peso. Él me está diciendo que le va a generar unos filtros para el tema, bueno, para unos temas de intensidad en cuanto al procesamiento de imagen. Tiene unas propiedades avanzadas que esto está muy amarrados al sistema de coordenadas, y tiene algo que es precisamente el nivel de precisión que nosotros necesitamos para desarrollar este tipo de herramientas. Tengan en cuenta que cuando él habla de nosotros como Columbia, depende también mucho de la versión que nosotros tengamos del programa. Estos EPSG que llaman son las 5 zonas que estaban incorporadas en el sistema de coordenadas Magna Sirges desde el 98 hasta el 2018, cuando teníamos 5 falsos orígenes acá en Colombia. En la segunda actualización del 2018
ya nos generaron un origen único nacional, que es el ZM12, y que tiene un EPSG, que es el 9377, si mal no estoy. Bueno, esto varía en cada país, realmente no importa. El caso es que nosotros podemos seleccionar, independientemente del país donde estén viendo esta masterclass, nosotros podríamos seleccionar nuestro sistema de coordenadas y simplemente georreferenciar la nube de puntos. Ya con eso podríamos hacer el proceso de importar imagen o de importar archivos y quedaría generado nuestra nube de puntos. Entonces voy a abrir la que yo estaba trabajando, que en esencia es esta. Y lo que tenemos es exactamente la misma certeza en cuanto a la información que nosotros necesitamos. Esto tiene unos detalles interesantes desde el manejo de las opciones del programa. Tenemos el manejo de la cámara, tenemos el manejo de las unidades y tenemos el manejo del sistema de coordenadas desde, perdón. Desde las opciones para mostrar información, pues nosotros podemos hacer nuestras propias métricas como mapas en temas de elevación, pequeños análisis. Esto en el tema de infraestructura, pues ya ni vale la pena mencionarlo, es un producto de altísimo valor, en especial si nosotros hacemos pequeñas operaciones como eliminar o como separar la nube de puntos, disgregarla para que podamos, repito, eliminar las alturas máximas y solo dejar el modelo digital de terreno para que sea el programa el que nos muestre estas métricas en función de, en este caso estamos metros sobre el nivel del mar. Tema de intensidad, la localización de los diferentes escaneos, en este caso pues no nos estaría aplicando porque la nube de puntos ya venía generada. Formas de representación de los mismos puntos y el tamaño de los mismos. Pues esto es más como para darle cierto volumen al objeto. En este caso, casi que la configuración por defecto es la que nosotros necesitamos, pero a mí me gusta manejar esto en dos factores, con y sin perspectiva. El sin perspectiva es precisamente para poder hacer esto, para poder eliminar las edificaciones o los volúmenes que nosotros tengamos en altura y de acá pues nos puede sacar una métrica de elevación un poquito más eficiente o pues ya el resto depende de la información o de la data que nosotros necesitamos incluir. Aquí hay unas herramientas de navegación. Pero bueno, dejémoslo quieto como venía por defecto. En este caso, una de las cosas más interesantes que uno puede llegar a hacer es, bueno, uno también lo puede convertir en una malla. Limpiar la nube de puntos, que eso puede llegar a ser un tedio en algunos otros programas, algunas otras herramientas. Esto es simplemente tan fácil como seleccionar y eliminar la información que nosotros no necesitemos. En cuanto a selección, tenemos diferentes herramientas de selección. La que yo utilizo en general es Fence, porque esto precisamente es lo que me va a permitir seleccionar todo lo que no quiero y suprimirlo en caso que nosotros vayamos a utilizar alguno de estos sectores para el desarrollo y la generación de nuestra propuesta. Entonces, aquí noten lo valioso que puede llegar a ser tener esto. Creo que muchos de nosotros cuando empezamos a generar nuestro proyecto tenemos un pequeño gran inconveniente y es que el contexto suele ser una polilínea extruida al cual nosotros no tenemos conocimiento de dónde están las ventanas, de si vamos a afectar a los vecinos o no les vamos a afectar. En estos entornos que son un poquito más patrimoniales es un tema un poco más delicado, más complicado, precisamente saber cómo nosotros vamos a implantarnos, cómo nosotros vamos a responder precisamente a todos estos vecinos, a todos estos elementos que nosotros tenemos de contexto, y son muy pocas las veces que nosotros podemos tener con certeza
dos elementos. El primero es la pendiente del terreno, es la inclinación, es el conocimiento que nosotros tenemos de ese entorno geográfico, y el segundo son las alturas de los diferentes proyectos. Hay un punto, repito, en el que nosotros simplemente generamos por acá una masa bruta, no sé, un polígono, lo extruimos y no sabemos si lo estamos extruyendo a la altura de la fachada o a la altura de la cumbrera o a la altura del tanque. Y pues cada una de esas alturas, estamos hablando de diferencias de 3 4 metros que pueden llegar a afectar precisamente el funcionamiento de toda la iluminación o de todas las vistas que nosotros creíamos que podíamos manejar al interior del proyecto. Y el segundo tema, evidentemente, es la relación con el entorno, la relación con el contexto, la relación con el piso 1. Que este tema también es para nosotros complicado cuando estamos abordando un diseño, porque es muy común que nosotros nos entreguen una topografía con unas curvas de nivel cada 50 centímetros, cada metro, y en un entorno en el que nosotros tengamos una superficie topográfica bastante complicada, esas curvas no nos sirven. En el caso de este proyecto, yo fácilmente podría tener una curva de nivel aquí encima de esta plataforma y podría tener otra curva de nivel aquí a nivel del andén. Y yo realmente no sabría en mi levantamiento topográfico cómo responder a estas escaleras, porque si bien es cierto, me pueden dibujar un contorno general, no tengo la forma exacta. Entonces, si yo tengo una línea recta y acá tengo un pedazo de línea, por acá tengo otro pedazo de línea, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a interpolar, vamos a asumir que esos elementos tienen una pendiente constante y lo hacemos fantástico. Para eso fue que nosotros abordamos nuestra profesión, para poder responder correctamente al diseño. Pero díganme cuántas veces no han recibido alguna llamada de obra diciendo, oiga, es que tenemos un problema, es que los niveles no corresponden, toca rediseñar, toca volver a ejecutar, no sé, a verificar medidas, a modificar los diseños, por lo menos de la conexión con los elementos exteriores, o nos toca hacer unos rellenos y nosotros no lo teníamos calculado, o nos toca, o nos toca, o nos toca, o nos toca. Entonces, yo creería que dentro de los procesos que nosotros podemos optimizar, de nuevo, el primero que siempre voy a tener como referente es es la toma de decisiones con respecto al predio que nosotros vamos a abordar. Y pues ya de aquí en adelante, el proceso puede ser lo que ustedes necesiten. Desde mi perspectiva, si nosotros vamos a abordar un diseño desde ceros, en esencia, casi que nosotros podríamos coger y eliminar todo lo que nosotros necesitemos de este entorno y simplemente dejamos un hueco para poder empezar a incorporar esto a nuestro proyecto y empezar a modelar a partir de la información que nosotros tenemos disponible, que puede ser mucha o puede ser ninguna. En este caso, no sé, para colocar un ejemplo rápido, voy a borrar toda esta información y voy a decir que ese es mi predio objeto de intervención, que por alguna razón quiero mantener esta cubierta, no sé, cualquier cosa de esas. Y listo, ya tenemos acá de una forma fácil, sencilla, rápida, mucha más información de lo que nos va a poder arrojar nuestro modelo topográfico. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros hacemos el save dentro del proyecto, él simplemente nos pregunta, ¿desea optimizarlo? Optimizar implica llamémoslo una media entre los diferentes puntos. Esa media lo único que le está aplicando es para poder eliminar hasta cierto nivel algunos puntos sin que se nos deforme la superficie, sin que nosotros estemos perdiendo información. Y pues ya el resto es empezar a generar nuestro modelo en el software de modelado que nosotros necesitemos, en este caso eh, Revit, para la generación del proyecto. Entonces, voy a abrir aquí Revit de una vez para hacer el proceso de importación del mismo. Voy a hacer un nuevo modelo.
Y empiezo aquí con planta de site, sitio, localización, emplazamiento solar, dependiendo de la versión, la traducción que nosotros tengamos instalada en nuestros equipos. Aquí, ustedes saben, la configuración básica. Por cierto, uno de los tips de la optimización de proyectos siempre va a ser el tema de estandarización, para que lo tengan claro. Entonces, dentro de estandarización incluye la generación de plantillas. Ustedes ya deberían tener una muy bonita plantilla con las unidades, los rótulos, las familias que ustedes siempre utilizan. En este caso, yo abrí un proyecto nuevo genérico en blanco, entonces dentro de mi configuración inicial siempre va a estar la modificación de las unidades. En este caso, solamente voy a configurar metros. Cuando nosotros tenemos estas nubes, voy a entrar aquí a donde dice insertar. Tenemos Point Cloud, nube de puntos. Nos abre nuestro explorador de Windows. Entonces yo voy a buscar en mi disco el archivo con extensión RCP o RCS. Cualquiera de las dos son extensiones de Recap. Si ustedes se dan cuenta, la interoperabilidad que permite Revit para las nubes de puntos solamente las puede gestionar a través de Recap, lo cual puede jugar mucho a nuestro favor precisamente para los temas de localización, para los temas de edición y para los temas de actualización. Ténganlo en cuenta que cuando yo hice esta operación, la hicimos desde la pestaña de insertar panel link, panel vínculo. ¿Eso qué significa? Que nosotros no la vamos a importar, que nosotros no la vamos a tener como un objeto estático, sino que nosotros siempre vamos a estar en constante actualización del mismo. ¿A qué me refiero con eso? Si esto es un proyecto de infraestructura, por ejemplo, si esto es una cantera o si nosotros estamos haciendo el seguimiento de una obra o todos los usos que ustedes le quieran dar a la fotogrametría, lo más probable es que nosotros tengamos un vuelo planificado y ese vuelo lo vamos a replicar una vez cada semana, cada 2 semanas, cada mes. Y eso significa que nosotros podemos, sin tener cambio en los sistemas de coordenadas, podríamos tener esta nube actualizada, pues no digo que en tiempo real, pero sí con la frecuencia que nosotros lo necesitemos. Y eso, las implicaciones que tiene, creo que ni siquiera las voy a mencionar, las implicaciones que tienen para el desarrollo del proyecto, son bastante, pues no sé, impactan bastante en el retorno de la inversión. Ustedes tienen diferentes formas de vincular, de generar el posicionamiento. Si se dan cuenta, a diferencia de los otros links, especialmente de los archivos CAD, de los DWG, cuando nosotros los traemos, no nos ofrece posicionamiento manual, solamente posicionamiento centro a centro, nunca lo utilicen. Posicionamiento por origen o por coordenadas compartidas. Cualquiera de estas opciones, bueno, la primera no. Por origen interno, por coordenadas compartidas, nos va a permitir precisamente hacer la operación de actualizar nuestra nube de puntos cuando nosotros hagamos el proceso pues, de actualizarla. En este caso, mi nube de puntos me está diciendo que tiene más de 30.000 puntos. Simplemente vamos a omitir vamos a omitir el aviso, vamos a omitir la advertencia. Recuerden que es un warning, una advertencia, no un error. Eso por un lado a mí me implica que es ignorable o no ignorable, sino que lo podemos dejar, sí, ignorar temporalmente. Porque si bien es una advertencia en cuanto al rendimiento que puede tener esto en el programa, también es cierto que una nube de puntos de 30.000 puntos es un lote pequeño, es una casita. Francamente, esta nube de puntos que acabo de mover tiene más o menos 66 millones de puntos. 66 es bastante más que 30.000. Y una nube de puntos de un predio para el desarrollo de, no sé,
cuando hicimos un proyecto de infraestructura para el plan vial de Zipaquirá, se hizo el levantamiento fotogramétrico y estamos hablando de una nube que tenía más de 1.500 millones de puntos. Y aún así, el software, el programa, no tiene ningún problema en hacer el movimiento del archivo. Tengan en cuenta que si por alguna razón no les coincide el norte con el norte del proyecto con el norte real, ustedes tienen todas las alternativas que ya están dentro del programa, bien sea para rotar el norte real, para rotar el norte del proyecto, o simplemente la menos recomendada, pero la más utilizada de todas, es ejecutar la rotación al interior de la nube de puntos. Pero si ustedes llegan por alguna razón a hacer este proceso, aquí también se viene un tema y es el de retroalimentar el sistema de coordenadas. Entonces ustedes tendrían que acceder a Manage, ¿dónde está? Manage. A gestionar y hacer la actualización para publicar el sistema de coordenadas que yo esté utilizando dentro de mi proyecto al sistema de coordenadas que vaya a tener la nube de puntos. Si no, les va a tocar girarlo siempre que la actualicen y eso no hace parte de la optimización del proyecto. Y una vez posicionada, ya nosotros la podemos dejar quieta, le podemos colocar nuestro pin y ya con esto no se va a mover y dependiendo de los settings que nosotros tengamos, no la vamos a poder seleccionar, pero siempre va a ser un sujeto tácito que nos va a permitir el desarrollo del modelo, que nos va a permitir el desarrollo del proyecto, como si realmente nosotros estuviéramos ejecutándolo en sitio en tiempo real. En este caso voy a hacer una corrección adicional en temas de altura. Entonces simplemente voy a cambiar los niveles. Voy a mover de punto 1 a punto 2. Vuelvo a colocar el pin. Y en esencia, en piso 1, pues ustedes ya saben un poquito más cómo funciona esta cosa. Aquí nosotros tenemos un elemento que se llama View Range, rango de vista, donde nos dice precisamente qué podemos ver y hasta dónde está cortando. Entonces nosotros podríamos decirle, quiero que los niveles inferiores sean ilimitados, lo cual implicaría que la planta 1 está haciendo un corte de 1,20 m de altura y nosotros podríamos empezar a manipular o mover el modelo desde ese punto hacia arriba, que nosotros podríamos hacerle el movimiento directamente de la nube de puntos hacia abajo para que considere la localización correcta, pero siempre recuerden que en este punto nosotros tenemos que estar siempre verificando el tema de sistemas de coordenadas. En este caso, aquí ya estoy viendo cuál es el predio objeto de nuestra intervención. Ya podríamos empezar a desarrollar nuestro proyecto, nuestra torre, lo que sea que vayamos a hacer. En este caso, recomendación, ustedes siempre van a poder utilizar las herramientas de masa y sitio como las Topo Surface, las herramientas de Topo Superficie, que en la versión de Revit 2024 ya les permite hacer topos sólidos también, no solo las superficies. Pueden colocar las líneas de propiedad, que para estos efectos pues yo no la voy a generar, sino simplemente voy a colocar unos planos de referencia para saber cuál es mi área de intervención. Entonces, punto 1, punto 2, plano 3. Y ya con eso tengo más que suficiente información para empezar a gestionar mi proyecto, para empezar a generar mi diseño. De aquí en adelante, ya las alternativas que sean las que ustedes necesiten, las pueden empezar a aplicar. Estrategias de modelado, llámese grupos, llámese vínculos, llámese modelado paramétrico a partir de scripts de Dynamo. Las limitaciones que ustedes tienen acá, pues no tienen limitaciones. En este caso, por ejemplo, como para hacer algo rápido, voy a esconder este objeto. Sí, dejemos las alturas de 4 metros.
Y pues simplemente voy a generar aquí otros niveles adicionales. Es magnífico lo que les estaba mencionando, poder saber exactamente cómo mi diseño está impactando a los vecinos, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos hacer este tipo de operaciones. Y aquí, pues yo podría hacer dos variaciones, simplemente como para mencionarlas muy rápido. Voy a hacer aquí un pequeño edificio con las herramientas nativas del programa y pues aquí en la parte posterior otro flujo de trabajo basado en masas conceptuales. Entonces nosotros podríamos llegar a arrancar nuestro... Oh, se me olvidó darle forma, perdón, crear forma. Listo. Repito, es mucho más didáctico poder hacer este tipo de operaciones directamente sobre el contexto real del proyecto. Entonces, voy a hacer aquí la torre en altura. Vamos a hacer una sutil modificación. Entonces, no sé, frente escalonado. Finalizar. Convertir pisos. Generar pisos. Pongamos piso comercial. Crear. Y pues ya con eso nosotros empezamos a generar nuestro proyecto. Punto. Pues yo creo que me extendí un poquito. La idea era terminar a las 11:05 y dejar paso a las preguntas, pero bueno, igual no quería meterme tanto en el tema de modelado, sino el proceso uno antes de empezar a modelar el edificio, para que lo tengan en cuenta también. Dentro de los otros procesos que nosotros podamos llegar a optimizar gracias a estas herramientas, pues siempre van a estar las herramientas de la primera pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer grupos o voy a hacer links? Voy a hacer vínculos, ventajas una sobre otra. ¿Cuál me permite sacar más efectivamente las cantidades? ¿Cuál me permite segregar? ¿Cuál me permite manipular con más versatilidad los diferentes aspectos al interior del proyecto? Segundo, lo que dice nuestro plan de ejecución, cómo vamos a utilizar este proceso a nuestro favor, cómo va a ser nuestro protocolo de comunicación. Vamos a utilizar el entorno de datos del BIM 360, vamos a cargar la información manualmente a través del Docs, cómo vamos a manipular esta información. Vamos a utilizar las herramientas de sistemas de colaboración, de archivos compartidos. ¿Cómo vamos a trabajar de la mano con nuestro ingeniero o nuestros ingenieros? En el caso del desarrollo estructural, vamos a utilizar las herramientas de copiar y supervisar para la generación de vínculos. Personalmente, y yo creo que ya que estamos acá, quiero rematar eso para la parte de coordinación. El éxito que nosotros podemos tener no solamente va a estar en el tema de los sistemas de coordenadas, sino nosotros cómo manipulamos esa información, cómo nosotros copiamos esta información. Me estoy extendiendo más, pero bueno, copia múltiple. Listo, par de ejes adicionales. Columnas estructurales.
Yo tengo acá mis fieles columnas desde las versiones viejas que yo les he empezado a editar siempre. Entonces, tiene que tener un pequeño proceso de actualización, pero bueno. Columnas verticales de piso 1 a piso 2. Seleccionar grillas. Finalizo. De pronto en planta de site tengo que borrar estas. Listo. Y ahí empezamos nosotros con nuestra propuesta. No sé, estructural puede ser. Entonces, copiar, pegar en todos los niveles seleccionados. Y aquí ya tenemos un primer punto que es el posicionamiento del proyecto. Esto lo voy a guardar como esquema estructural o como esquema de arquitectura. Cuando nosotros hacemos el segundo proyecto, para que lo tengan en cuenta también, vamos a revisar un tema extra y es que nuestros links nos quedan guardados aquí por defecto. Entonces no tengo vínculos de Revit, no tengo vínculos en formatos IFC. Por aquí me aparece uno que es el vínculo del RCP, que es el vínculo de la nube de puntos. Entonces voy a proceder a cerrar este archivo. Voy a generar uno nuevo para mostrarles muy rápidamente también el tema del proceso en cuanto a coordinación para el posicionamiento de coordenadas compartidas. Entonces, aquí en esta plantilla, yo podría decirle al programa que me genere, y empecemos por lo básico, las unidades. Insertar vínculo de Revit. En este caso voy a seleccionar mi esquema estructural. Y por posicionamiento, no me importa cuál. Podría decirle centro-centro, origen-origen. Podría decirle manual. En este caso, le voy a decir posicionamiento interno. Recuerden ustedes que yo tengo básicamente 3 puntos de origen en Revit. Uno que es el Survey Point, el triangulito, y es el anclaje sobre la faz de la Tierra. Tengo el circulito, que es el Project Base Point o el punto de origen del proyecto. Y tengo por aquí oculto uno, que es el origen interno del proyecto, que es el centro de la plantilla. Este nos funciona muy bien porque este es el que se exporta en formato IFC Guide y me permite hacer la coordinación con las demás ingenierías. Pero bueno, en este caso, independientemente de que nosotros estemos utilizando ese sistema de posicionamiento centro-centro, el éxito del proceso es que nosotros siempre estamos utilizando sistemas de coordenadas compartidas. Entonces, en este caso, yo voy a adquirir las coordenadas del vínculo para que independientemente de que por alguna u otra razón se modifiquen los orígenes, nosotros podamos establecer una comunicación bidireccional entre todos los elementos. Aquí en este caso, muy genérico, muy rápidamente, voy a hacer el posicionamiento de 4 muros. Voy a decirle que están conectadas de piso 1 a piso 2. Las dibujo por el centro. Y el resto lo podremos hacer con muro cortina, pero no importa, no voy a realizar más. Aquí vamos nosotros a utilizar un proceso que está dentro de la herramienta de colaboración que se llama copiar y monitorear. Uno de los grandes factores que nosotros solemos mal hacer es copiar nuestros propios ejes. En este caso voy a descargar el archivo con la estructura. No tengo ejes, no tengo niveles, no tengo nada, no tengo ninguna información.
La herramienta de copiar y monitorear o copiar y supervisar en la versión en español me permite precisamente ejecutar ese proceso con la mayor facilidad posible. Yo le voy a decir, cópieme objetos del vínculo seleccionado y me los empiezo a traer uno por uno. En este caso, me traigo el eje 1, me traigo este otro eje, el eje 2, y ustedes notan que conforme yo voy haciendo estas operaciones, a cada uno de los elementos le sale ese iconito como de ritmo cardíaco. Eso significa que ese elemento está supervisado con base en el otro. Eso mismo yo lo puedo hacer con todos los niveles. Aquí ni siquiera tengo yo que seleccionarlos uno por uno, sino yo puedo decirle copy múltiples objetos y él aquí ya me va a reconocer todos los otros elementos, todos los que tiene que copiar. Entonces finalizo la selección, ahí me aparece el iconito de ritmo cardíaco, lo cual es bastante útil. Y ya con eso me faltaría el nivel 2. Ese no lo voy a copiar porque ese ya está creado, entonces ese solamente lo voy a supervisar. ¿Para qué me sirve toda esa información? Voy a hacerlo aquí un poco más claro. Voy a trazar un muro como no se deben trazar. Ya les dije, esto es más por tema académico. Voy a trazar un muro de piso 1 a piso 9. De piso 1 a piso 9. En este caso, yo aquí tengo un montón de infraestructura, tengo un montón de columnas que por cierto veo que me están sobrando, tengo mi muro conectado, pero si yo por alguna razón llego a descargar el vínculo, voy a insertar Manage Links y regreso al vínculo estructural. Ya tengo mi información acá vinculada, tengo mis ejes, tengo mis niveles, y tengo la geometría que yo empecé a desarrollar. Tengo mi piso, que es un piso supervisado, por cierto. Tengo el nivel y tengo los muros. Entonces, en este punto, cuando yo guardo el archivo, esto se va a llamar esquema de arquitectura. Ya podemos empezar a trabajar bidireccionalmente con todas las demás disciplinas, con todas las demás ingenierías. Entonces, tenemos un archivo estructural y él seguramente va a hacer va a hacer una pequeña modificación. Una de las cosas divertidas de los programas BIM es que miren que él se amarra, esta columna se amarra por defecto a la localización de ejes 2 con 3. Por ende, si yo llego a hacer una modificación en la grilla, él automáticamente me va a arrastrar las columnas. Eso mismo lo voy a hacer aquí en el alzado. Voy a coger el nivel 9 y lo voy a bajar un poquito. En cuanto al posicionamiento, miren que acá yo puedo decirle cualquiera de los dos. Voy a insertar, voy a vincular mi esquema de arquitectura y le vinculo por coordenadas o por posicionamiento origen a origen o por coordenadas compartidas. Repito, ideal que todos los posicionamientos se hagan siempre por coordenadas compartidas y eso me va a garantizar que si por alguna razón alguien utilizó, casi siempre ocurre con el hidráulico, utilizó la plantilla de PAPCO, seguramente tiene un origen de proyecto diferente. Pero bueno, tengo el posicionamiento, hice una modificación en las columnas, hice una modificación en el nivel 6. Aquí mi estructural ya trabajó, va a guardar el archivo. Cuando yo coja mi archivo de arquitectura y lo recargue, esto funciona en el BIM 360 como funciona con archivos locales, como funciona con archivos casi que enviados por internet, pero recuerden que eso no es una comunicación directa a través de un entorno común de datos, por lo cual no es un flujo de trabajo BIM. Pero bueno, aquí yo voy a recargar mi archivo y el programa una vez me está diciendo, pilas, usted necesita una revisión de coordinación. Entonces, uno,
estas modificaciones que yo hice fueron relativamente grandes, son apreciables, son visibles. Pero si hubieran sido de milímetros, yo fácilmente podría ignorar esto. Y aún así, en este punto yo digo, bueno, esto me cambiaron una altura, pero no estoy viendo en planta, entonces no sé si hubo o no modificación sobre los ejes. Para eso también es que sirve nuestro proceso, nuestro programa, nuestro sistema de colaboración con la herramienta de revisión de coordinación. Yo simplemente voy a hacerlo aquí en 3D para que sea más visible. Yo simplemente le digo, revise el vínculo y ya con eso él me está botando una agrupación por estado, categoría y regla, estado sin resolver, categoría, ejes o niveles, regla, lo movieron. Entonces, hay un punto en el que esto se puede convertir en un acta en tiempo real, un acta del proyecto, porque yo, por ejemplo, acá podría responder, añadir comentario, lo revisamos, pero no alcanzamos a tenerlo listo para esta entrega, lo tenemos en cuenta para la siguiente entrega, perfecto, lo puedo hacer. En este caso, pues como fueron elementos fuertes, yo simplemente voy a decirle a los dos que me haga la modificación, que me mueva la grilla 2 y que mueva el nivel 9, aplicar, aceptar, y ustedes vieron que acá quedaron alineados. Cuando eso sería elevación, sí, aquí está el muro. Como el muro está amarrado al nivel, pues automáticamente se generó la corrección sobre el mismo objeto, entonces ya tenemos eso perfectamente coordinado, los sistemas de coordenadas están funcionando y por parte de la modificación del eje en nivel 1, salvo que ustedes hubiesen colocado una pequeña restricción tipo parámetro, tipo cota de restricción entre el eje del muro y el eje actual, pues el muro sí no se movía, o el muro sí no se movía más bien. Y esta modificación nosotros sí la tendremos que hacer manualmente. Pero por lo menos ya tenemos que el eje 2 sufrió una modificación, que era lo que nuestro informe de coordinación nos permitía ver, y pues eso también es un flujo de trabajo bidireccional. Quería enfocarme solamente en el proceso de la generación de la incorporación de la nube de puntos, que era el proceso 1, pero francamente el segundo proceso también que quería revisar era una herramienta que existe desde hace muchas versiones y muy poca gente conoce y utiliza, que son las herramientas de coordinación, precisamente para la parte de la mejora de los procesos de comunicación al interior del proyecto. Entonces, de nuevo, me extendí un poquito, todavía más de lo que teníamos presupuestado, pero bueno, les cedo paso para preguntas y comentarios al respecto. No sé si Fabián de pronto quieres añadir algo. Edgar, la verdad ha sido muy interesante lo que nos has compartido. Para nosotros es de gran ayuda poder compartir esas, digamos que esos procesos de una manera un poco más detallada. Agradecer por esa explicación tan minuciosa que nos has compartido. Por temas de tiempo, obviamente, pues no podemos continuar dando detalles sobre la ejecución digamos que el paso a paso de lo que nos has demostrado, pero pues nos has dado unas luces de lo que podemos llegar a hacer y a colaborar para con nuestros aliados y usuarios finales. Ese sería un comentario de manera inicial. Ahora, podemos empezar ya como tal en la sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos por favor a que por favor nos compartan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas y ya iniciamos como tal esta sesión. Súper, muchas gracias por el comentario. Vale, Edgar. En ese orden de ideas, la primera pregunta es ¿cómo se usa la fotogrametría en otros procesos BIM? Yo siempre lo he considerado como el antes y el después. Antes de y después de. ¿A qué me refiero con eso? Acabamos de ver el proceso antes de, que es la captura de información para tener certezas en el diseño
o en la etapa 1, que es la etapa de diseño de proyecto. Pero si ustedes recuerdan la tabla de los usos BIM, pues hay diferentes fases dentro de las cuales no solamente está la planificación, sino está la fase de diseño, está la fase de construcción y está la fase de operación. En construcción, ustedes tienen dos alternativas, el escaneo láser o el uso de drones para hacer seguimiento en obra. Esto es especialmente útil para las interventorías, precisamente porque pueden empezar a tener un mapa mucho más general del estado del avance y el desarrollo del proyecto, y pues pueden llegar a realizar procesos de cuantificación mucho más eficientes en tiempo real que realmente estar haciendo una medición mano a mano de cada uno de los puntos del proyecto. Pero yo creería que en este momento, y eso lo discutimos también con la gente que está metida en el gremio más de la infraestructura que de la edificación vertical, uno de los usos que francamente me parece que más potencial puede tener, ahorita que ya estamos en pleno fenómeno del Niño con movimientos y deslizamientos de tierra, precisamente es para hacer ese seguimiento. Si nosotros nos dedicamos a la operación y mantenimiento de un activo como un proyecto de obra lineal, como una vía, en esencia con estos procesos, nosotros podríamos, no sé, hacer un vuelo cada 3-6 meses, ver cómo avanzan las patologías, cómo es el deterioro de cada uno de los elementos, ver cómo va creciendo el bache, si está más profundo o no, si ya lo arreglaron o no. Pero yo creo que lo más importante precisamente es ver si hay algún problema de estabilidad, si hay algún movimiento de tierras, si un objeto precisamente es activo, sufrió un desplazamiento. Eso nos permitiría también hacer una pequeña auditoría en etapas tempranas y evitar hasta cierto punto algunos de los desastres precisamente que tienen que ver con los temas de deslizamientos, porque estaríamos ejecutando un control, pues no digo que en tiempo real tampoco, pero por lo menos sí podríamos tener ese paso a paso. Entonces, más le aplica a todas las fases, pero desde mi perspectiva el mayor potencial que tiene son para las fases posteriores, tanto en construcción como en operación y mantenimiento, facility management. Vale, Edgar, muchas gracias. Yo, ¿qué puedo llegar a complementar? Eso que informas es muy importante, digamos que se liga a otras actividades diferentes, pero es muy importante poder adaptar procesos en otras frentes, en otras líneas. Yo creo que podemos llegar a aportar también en procesos de agricultura de precisión. La fotogrametría en este sector podría llegar a ayudar muchísimo a las personas a generar como tal una inspección detallada de todos sus cultivos o identificar áreas de estrés de plantas, no sé, o optimizar la gestión de esos recursos en el entorno agrícola. Es una aplicabilidad muy interesante. Uh-huh, lo podremos llegar a también a extrapolar a arqueología. ¿En qué sentido? No sé, podremos llegar a facilitar ese estudio y esa preservación del patrimonio arqueológico levantando esta información pues, en un entorno con cualquier tipo de entregable. También lo pienso en minería, en la parte forense, puede llegar a ser interesante. Bueno, hay muchos frentes: preservación del patrimonio cultural, uh-huh, geología, lo que están mencionando de monitorización de cambios ambientales. Bueno, creo que se nos pueden escapar algunas, podríamos hablar de muchas, pero sí es muy interesante comenzar a pensar de esa manera diferente y pues qué bonita pregunta. Podemos llegar a aplicar en diferentes frentes estas tecnologías para sacarles provecho. Es correcto. Listo. Siguiente pregunta. Dice Edgar, ¿a qué se refiere el tema de coordinación geométrica? ¿Hay otros tipos? Sí, en esencia uno puede llegar a acotar más o menos 3 tipos de coordinación básicas. La coordinación geométrica es que yo tengo 2 geometrías y tengo que garantizar que geometría 1 no choque con geometría 2. En ese proceso de coordinación geométrica, a mí no me importa si este muro es mampostería, concreto, pañeta o pintura. Me importa es que es un prisma que yo no puedo atravesar por esta otra entidad. ¿Por qué? Porque tengo una incidencia, porque tengo un choque. Entonces esa es la coordinación netamente geométrica, que es la que muchos de nosotros solemos hacer como primera instancia de coordinación en todos los proyectos.
pero sin embargo, también tenemos que aplicar otro tipo de coordinación, que es la normativa, y es si mi proyecto cumple con el RATIA, con el RATILAB, con la NFPA, con la normativa vigente. Muchas veces nosotros simplemente le botamos la responsabilidad a cada uno de los diseñadores, el coordinador no tiene conocimiento, por lo menos un brochazo general de esa normativa, y llega el hidráulico y me dice, mire, mi sistema contra incendios cumple con la NFPA, llega el eléctrico y dice, mire, yo cumplo con el RATIE, pero no existe un coordinador técnico normativo que me está diciendo, oiga, pero es que según las dos normativas usted no puede tener esta distancia entre las dos tuberías, usted tiene que dejar una distancia mayor. Entonces, esa solemos también omitirla, por eso es que el rol de coordinador también requiere como un perfil un poquito más específico, con un poco más de conocimientos que simplemente chocar geometrías, porque francamente eso lo puede hacer cualquiera, un entrenamiento en un software como Navisworks, que es demasiado fácil, pues lo puede realizar cualquier persona, pero de ahí a que realmente sepa cómo sacarle el jugo a las herramientas, eso es otro nivel. Y el tercer tipo de coordinación al que yo le aplicaría o al que yo usualmente discuto es la coordinación desde el punto de vista constructivo. Porque yo puedo tener un proyecto que no choca ninguna geometría con ninguna geometría. Yo puedo tener un proyecto que cumple perfectamente todas las normativas, pero cuando voy a sitio no es posible construirlo porque no es posible. Dos ejemplos. Me pasó en una obra precisamente. Oiga, el señor coordinador, el señor constructor de allá de la obra, cuando nosotros empezamos a llevar los modelitos, pues se emocionó bastante, entendió el funcionamiento del proyecto y dijo como, oiga, no, esto es fantástico, pero ahorita que usted lo estaba mostrando, esto no se puede hacer. ¿Qué no se puede hacer? Es que ustedes están planteando primero la generación de una viga desde la parte estructural y después están planteando la incorporación de una tubería o la conexión a una tubería que está por debajo del nivel estructural, y eso no se puede hacer sin un montón de sobrecostos en temas de equipos, en temas de yo no sé qué. Entonces, ese tipo de coordinación requiere, yo creo que es la más importante de todas porque requiere un conocimiento bastante amplio del proceso constructivo, y como en alguna ocasión lo he mencionado, muchas empresas ahorita están incurriendo en el error más grave de todos, y es darle la mayor responsabilidad a la persona que menos conocimiento conoce. Oiga, es que me están pidiendo BIM para la licitación, entonces venga en alguna página de empleo y coloco un clasificado que diga busco recién egresado, busco algo que tenga conocimientos en módulo BIM, y pues simplemente lo ponen a modelar sin tener conocimiento del proceso de preconstrucción, que era lo que estaba hablando, lo ponen a hacer un proceso de modelo solamente para producir planos como si fuera un producto final. Se obvian muchos de esos microprocesos al interior del conocimiento del desarrollo de la obra y pues vienen a desembocar en ese tipo de cosas, en que puede tener los otros dos tipos de coordinación, pero si no está el conocimiento sobre el desarrollo de la obra, pues vamos a tener un montón de inconvenientes. E incluso el segundo ejemplo, este sí llevo años poniéndolo sobre la mesa, se desarrolló un proyecto de interiores, teníamos los muros y teníamos unos conductos de ventilación mecánica, y se había especificado que los conductos de ventilación mecánica tenían soporte de anclaje lateral. Entonces, cuando lo vio el señor coordinador desde la parte de construcción, nos dijo, eso no se puede construir. Lo mismo, la pregunta del millón, ¿por qué? Porque ustedes están especificando anclaje lateral. Eso significa que alguien tiene que meter la mano a atornillarlo por el lado, y ustedes no están dejando espacio entre el muro y el conducto para realizar ese anclaje. Entonces ahí es donde uno dice, ok, ¿y nosotros ya los teníamos comprados? No, porque si los hubiésemos comprado, tendríamos 6.000 elementos que seguramente no nos van a dejar después de volver precisamente por un error nuestro, y el proyecto estaba bien coordinado y cumplía con toda la normativa. Simplemente era una revisión en un tema de especificaciones. Entonces, en esencia, estarían englobados desde la perspectiva en las que se ha venido abordando siempre en esos tres grandes grupos.
en la coordinación geométrica, en la técnico-normativa y en la constructiva. Vale, vale, Edgar, muy interesante. Lo podemos ver desde esa óptica y lo podríamos llegar también a ver como una coordinación funcional, donde vamos a centrar en garantizar que estos diferentes componentes pues, funcionen de una manera eficiente y cumplan su propósito. Puede ser incluyendo también estos aspectos como la funcionalidad de los sistemas, no sé, de HVAC, electricidad, plomería, iluminación, etcétera, hablando de un macro. O también lo podemos enmarcar en una coordinación de información, que es un poco lo que tú estabas mencionando en la práctica, refiriéndonos a la gestión de esta información y la comunicación entre los diferentes actores en el proyecto con el expertise que se debe llegar a tener. Puede llegar a ser interesante enmarcándolo de esa manera, implicando pues como tal el garantizar que todos tengan acceso a esa información y pues más que acceso a la información, al poder construirlo. ¿Sí? Es muy interesante cómo lo propones y nos da mucho valor. Muchísimas gracias, Edgar. Siguiente pregunta. ¿Colombia tiene alguna normativa para el manejo de drones? Sí, usualmente este tema de fotogrametría despierta mucho el interés. Recientemente, y recientes hace una semana larguita, tal vez un poco más, recién salida del horno la actualización de la RAC 100. En esa normativa precisamente se plantea el uso de 3 categorías básicas de drones. La categoría A, que son vuelos recreativos, tiene como particularidad que el equipo no puede pesar más de 200 gramos. A nivel internacional es estándar esa categoría está por los 250 gramos. Aquí la bajaron. Esa misma categoría implica que ustedes solo pueden realizar vuelos de días y en entornos no poblados, es decir, en zonas urbanas teóricamente no se podría. Digamos que ahí también hay unos pros y contras, porque evidentemente eso implica que si yo voy al pueblo a tomarme una selfie del paseo, pues hay ciertas restricciones. Entonces, ahí implicaría que si yo voy a volar en entornos urbanos o en unas condiciones de luz tipo tarde o noche, pues yo sí necesitaría un permiso, que esa es la categoría B, donde yo tengo que tener pues un curso certificado y avalado por la Aeronáutica Civil de mínimo 40 horas, que incluya todo el tema de el manejo aeronáutico, el manejo de la parte climática y todo ese tipo de variedades. La categoría B la subieron, creo que antes estaba como hasta 25 kilogramos, la subieron como hasta 200 precisamente porque la RAC incorpora, ellos sí están pensando en diferentes núcleos de los usos que puede llegar a tener el dron como captura de información. El primero es ese, captura de información, llámese fotografía, fotogrametría. El segundo es la parte de agricultura en temas de aspersión y de fumigación. Ahí, no sé, hay un montón de, de posibilidades al interior desde esa perspectiva. Hay otros que son para delivery, hay otros que son, mejor dicho. Y la categoría C, la última categoría es para drones no comerciales, llámese policía, militares, vigilancia, seguridad, control y se me escapa. Y enjambres de drones, que son esos flamantes shows de drones que nosotros solemos ver en los videos de internet cada vez que hay una celebración como si fuera la evolución de los fuegos artificiales, que es bastante atractivo, bastante llamativo. Pero sí, digamos que a grandes rasgos la recomendación es, primero, informarse, segundo, tener al alcance la RAC, que es un documento realmente corto, pero vale la pena leerlo, porque ahí también hablan de cosas como que el equipo tiene o no tiene que estar asegurado.
las características de los cursos, entrenamientos que debe tener y, pues nada, digamos que cualquier otra generalidad al respecto. Pero, de nuevo, RAC 100 para Colombia. Si están en otro país, casi todos los normativos de Latinoamérica son muy similares. Repito, e incluso hay otros países donde son un poquito más relajados. Los pesos se manejan de 250 drones para arriba, no implica registro en la aeronáutica, para nosotros sí, pero bueno, entonces verifique usted su normativa local. Perfecto. Para resumir, parafrasear, registro de drones, categorías de operación, licencias y permisos, limitaciones de vuelo, seguro de responsabilidad civil, Así es. zonas prohibidas y restringidas y pues normas de seguridad. Entendería con lo que estás compartiendo. Vale, siguiente pregunta. Gracias, Edgar. ¿Existe algún equipo mínimo necesario para hacer levantamientos? Depende del tipo de levantamiento. En esencia, uno puede arrancar con un dron casero. Bueno, casero, literalmente casero, hecho en casa, autoensamblado. Si uno se va a meter por drones comerciales, pues puede hacerlo también con un Mavic, un DJI promedio, pues que esos están por el rango de los $250, tal vez 300, o sea, no son relativamente caros. Lo que importa es que tenga buena cámara y que tenga GPS, punto. Porque la metadata que coge la foto precisamente son datos de GPS y yo tengo dos formas de corregirlo. Si no tiene GPS, pues yo tengo que hacer un procesamiento por software precisamente para ubicar puntos de fotocontrol y pues eso implica mayor precisión, pero también mayor esfuerzo por parte de la persona que está haciendo el procesamiento. O si yo tengo un equipo ya mucho más robusto, mucho más caro, que ya tenga una corrección en tiempo real, que es el RTK, pues ahí sí yo no tengo que hacer mayor cosa porque la metadata que viene dentro de la información que arroja el equipo, pues ya es casi que totalmente certera y no necesito usar ningún sistema de autocorrección. Entonces, con un dron chiquito, repito, yo tendré que hacer un poquito más de postproducción, de postproceso, pero lo hago con software y lo puedo lograr. Si yo tengo un equipo más robusto, pues no, casi que no tengo que hacer postprocesamiento porque arroja la información en tiempo real, pero los costos del equipo pueden llegar a ser bastante elevados. Casi que un dron con RTK estará por el rango de los $10,000 a $15,000, los multirotor, porque esos incluyen la base, la antena, el rotor, para que se haga todo el proceso. Y pues en esencia hay tres tipos de drones. Está el multirotor, están los de ala fija, que son como avioncitos, que tienen los mismos problemas de los avioncitos y es que necesitan una pista para despegar y para aterrizar. Entonces esos tienen muchas más facilidades, como que el equipo, pues la duración de la batería es mucho mayor, el área que cubre también es mucho mayor, las velocidades que logra también son mucho más eficientes, pero la desventaja es que como voy mucho más rápido, necesito una mucho mejor cámara para que alcance a capturar la imagen con, con la precisión que necesita en movimiento. Entonces, solamente un lente de esos o una cámara de esas puede estar por el rango de los $7,000, casi que un equipo bueno de ala fija estaría por el rango de los $40,000, $50,000. Y pues digamos que hay un tercer tipo que es como el revuelto entre los dos, un punto medio, que se llaman los VTOL, VTOL, que tienen el despegue vertical como los multirotor. Son un avioncito con un montón de hélices que lo despegan vertical y cuando ya están en el aire, pues se nivelan y empiezan a volar horizontalmente. Entonces, en ese orden de ideas, sí, esos, digamos que tienen la ventaja de los dos puntos, pero también tienen un costo relativamente intermedio. Obviamente, la cámara puede tener sensores térmicos, puede tener sensores LiDAR, pues que ya es un sistema mucho más especializado, que un porcentaje del láser
alcanza a pasar la cobertura vegetal. No es mucho, está por el rango del 20 al 30%, pero ayuda en zonas boscosas bastante. Y para fotogrametría interior hay de todo, desde los faros, los Leica que todo el mundo conoce, que se manejan en la topografía, en los equipos de nivelación, pero para el interior de espacios también hay unos escáneres específicos que manejan fotografía 360 y esos son precisamente los que se utilizan más en la parte forense, porque no solo incluyen sensores arriba de los 100 megapíxeles, sino también el tema del láser para la toma y verificación de medidas. Y pues esos equipos también estarán por el rango de los $2,000, $3,000 para arriba, un equipo casero. Entonces, pues en esencia, requerimientos mínimos. Si yo quiero arrancar, a mí me basta con el celular y descargar una aplicación de escaneo de interiores para arrancar, porque seguramente la precisión que tengo no será mayor cosa, pero para tomar medidas rápidas o para tener un récord en obra, pues puede llegar a funcionar bastante bien. Y para fotogrametría aérea, un dron, pues ni siquiera último modelo, pero sí se requiere que tenga una camarita, por lo menos una 4K. Ok, entendido, Edgar. Muchas gracias. Resumiendo, detallando los elementos básicos necesarios, puede ser cámara fotográfica, equipo de apoyo, GPS y georreferenciación, software de fotogrametría, un computador pues, que tenga la capacidad de procesar esta información, tal vez unos marcadores de control, creería yo, y pues tener como tal el juguete, el dron o bueno, la aeronave tripulada y pues tal vez un equipo de seguridad sería interesante e importante al momento de... Sería esa la información, Edgar. Muchas gracias. Por temas de tiempo pues ya podemos dejar hasta acá la sesión del día de hoy. A todas las personas que nos acompañaron en la sesión y le sacaron provecho, nos alegra por esto y los invitamos a seguir acompañándonos en las sesiones. Ya estamos entrando como tal en la recta final de la entrega de las Masterclass por el año 2023. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día. Listo, gracias a ustedes por la invitación y a los que están conectados por acompañarnos. Muy buen día para todos. Vale, hasta luego. Hasta luego.